En este día se mezclan dos sentimientos. Por un lado estamos con el gozo de la Pascua y por el otro lado la tristeza y un sentimiento por ahí a los que participamos más en la comunidad parroquial, los que estamos más en la iglesia, tenemos un sentimiento de orfandad. Porque a veces nos queda en lo anecdótico el Papa argentino, ¿no? Yo me acuerdo también, apenas fue elegido, yo era sacerdote con poquitos años de ordenado y se me llenó la parroquia. 3 fines de semana tenía la parroquia que explotaba. Después, gracias y te he visto. Y hoy a todos nos surgió de nuevo, como cuando ganó Argentina el Mundial. Yo veía, digo, pero acá hay algo más. ¿Qué fuimos a ver? ¿No? Allá por el 2005, me acuerdo, me habían pedido un artículo sobre la muerte del Papa Juan Pablo II. Y yo veía multitudes yendo al funeral del Papa y aproveché una imagen del profeta Isaías, que es, ¿qué fueron a ver al desierto? ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué nos mueve? Nos mueve haber visto ese pastor que dio la vida realmente por todo el rebaño y no solo por algunos. Un papa que nos sacudía en algo que hasta, digamos, nos interpela y nos cuesta vivir, porque realmente eligió por los últimos, por los desplazados, cuando hablaba de los migrantes, pero estamos de acuerdo con levantar alambrados en las fronteras. Y yo digo, ¿no te das cuenta que es incoherente? Sostenemos tipos como presidentes de un país del norte, no lo digo, pero que es completamente contrario al sentido del Evangelio y de lo que este Papa, que supo vivir el Evangelio, nos pedía. Creo que no supimos valorar en 12 años los argentinos que nos quedábamos con la cosita de ¿por qué el Papa no viene a Argentina? Nos quedábamos en esa pavada porque nos gusta, y perdonen, no pensaba predicar esto, pero me sale, nos gusta el cholulaje, salir en la foto. Y no era lo importante de este Papa. Y nos quedábamos en lo que decían los diarios, pero no leímos sus escritos, en la que nos pedía que seamos realmente una fraternidad universal, que reconozcamos la dignidad del que camina a mi lado. Realmente a veces digo que poco hemos sabido apreciar a un hombre que con muchos errores, sí, pero nos mostró el camino del Evangelio en su austeridad, en la necesidad de afectos realmente humanos. Y a veces nos quedábamos con pavadas, haciendo juicios que no eran verdaderos, porque nos dejábamos llenar la cabeza por lo que otros decían. Pero quiero aprovechar algo que sí es del Evangelio, porque me llama la atención en una misa de lunes tener más gente que el domingo. En el Evangelio hay 3 acciones que son muy interesantes en las que aparece el resucitado. Una le dice a las mujeres, alégrense, y tenemos la alegría de haberlo tenido. Y tenemos que reconocer esa alegría. Y tenemos que reconocer que fue un hombre que nos supo mostrar el Evangelio de Jesús cabalmente. Y que no le importó lo que dijeran, porque bastante veneno le echaron. Pero él siguió adelante. Y siguió animándonos a vivir de una manera distinta. Alégrense. La segunda acción, no tengan miedo.
Y les digo la verdad, fue lo que más me movió hoy, porque dije, después de este Papa, en el que compartí mucho su manera de pensar, porque en realidad él se llevó la manera de ser de los sacerdotes de Argentina a Europa. Somos así. Y uno dice, ¿y qué vendrá después? Lo que va a venir lo va a querer el Espíritu Santo. No tengan miedo, porque la iglesia va a tener el pastor que necesita. Porque Dios no abandona a su iglesia. Y eso es lo que nos decía Francisco. Y después vayan. Y eso es lo que nos pidió él en este año jubilar, que para algunos será sorpresa. ¿Qué es esto del año jubilar? Peregrinos de esperanza, mostremos al mundo que realmente lo que creemos y esperamos sucederá. Que va a haber un reino, ese reino de Dios que es reino de paz y de justicia, reino de amor. Un reino en el que haya realmente fraternidad. Tal vez no lo veamos nosotros, pero nosotros tenemos que llevar esa esperanza al mundo. Vayamos llevando el mensaje del Evangelio que mostró Francisco. Que lo importante son los últimos, los descartados. Que lo importante es salir de las iglesias y de la comodidad de nuestras casas, porque de eso se trata. Para compartir un mensaje que renueve el mundo. Ir a las periferias, decía él, no solamente geográficas, sino existenciales de la persona. Y cuando muchos se rasgaban las vestiduras, por lo que él decía, que si se podía o no se podía bendecir a estos o a aquellos, en realidad eso es ir a las miserias, a las periferias existenciales. Tengo que abrazar a todos. Si algo nos dejó es que la iglesia es un lugar para todos. Se cansaba de decir eso, pero porque siempre reconoció que Dios es Dios de misericordia y que todos tienen lugar porque todos son abrazados por el amor misericordioso de Dios. No importa tu pecado, no importa tu historia, basta que quieras empezar de nuevo. Alégrense, no tengan miedo y vayan adelante con esto. Que el Señor nos conceda escuchar en serio la enseñanza de Francisco y vivir en lealtad y fidelidad al pastor que el Espíritu nos pondrá para sucederlo a él. Hemos tenido grandes papas, tenemos poca memoria. La gran mayoría de nosotros lo vivió a Juan Pablo II, excelente papa. Pastor carismático como pocos. Tuvimos un gran papa, Benedicto, que estuvo menos tiempo, que pidió y renunció porque no se sentía con fuerzas, pero que fue un hombre incomprendido, pero una de las grandes luces de la Iglesia, que le hizo muy bien a la Iglesia como institución, le puso orden y abrió el camino para poderlo tener a Francisco. Él aguantó el cimbronazo después de Juan Pablo II, abriéndole el camino a la nueva Iglesia de este siglo XXI. Y tuvimos a un Francisco bastante incomprendido y poco escuchado. Que no nos quede en un nacionalismo como los que seguimos a Messi, porque es Messi, y porque nos gustaba Maradona antes, y porque nos creemos el mejor país del mundo y el ombligo del universo. Él mismo lo dijo cuando fue elegido Papa. Lo vinieron a buscar al fin del mundo. Sepamos el lugar que ocupamos, pero que también desde el fondo del mundo, desde el fin del mundo, podemos ser luz para los otros. Que así sea.